regreso con más noticias. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Estamos listas como todas las mañanas con la información. Heli. Y pronto romperemos ese metro de distancia que en este momento todos debemos de mantener precisamente, amigos, para evitar la propagación del coronavirus como una de las medidas adoptadas no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Buenos días a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Recuerde que hoy el toque de queda comienza a partir de las 2 de la tarde y que la restricción vehicular es para los vehículos que sus placas terminan en número impar. Es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Así que muchísima atención. Muy bien, también es importante recordarles que existe restricción además en los mercados de Quito. Solo pueden hacer sus compras las personas que tengan dígito 7 y 8. Por favor, tomen en cuenta esta información. Y hoy también les queremos contar que estaremos hablando con un médico especialista sobre un nuevo síntoma del coronavirus que ha sido identificado y que podría determinar una detección temprana de esta enfermedad. También estaremos hablando acerca del síndrome de FOMO, que explica por qué durante esta emergencia hubo personas que se volcaron a los supermercados a comprar cosas que quizás no necesitaban. A lo mejor el miedo que produce la situación de lo que no sabíamos, no conocíamos al inicio de todo lo que estamos viviendo ahora. Pero creo que ahora un poco la gente se ha calmado. Por ejemplo, en las perchas desapareció el papel higiénico y otros productos. Entonces la gente no se explicaba por qué desaparece el papel higiénico. Bueno, más adelante vamos a tratar este tema y hablando del síndrome de FOMO para conocer exactamente de qué se trata. Esto más adelante. Ahora comenzamos con una actualización de las cifras de coronavirus en el Ecuador. Se registró la primera muerte por coronavirus en la provincia de Pichincha. Con esta ya son 29 las personas fallecidas debido a la pandemia en nuestro país. Además, los casos confirmados llegaron a 1.211. Solo 3 provincias no tienen casos registrados: Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. El número de fallecidos por coronavirus en Ecuador se eleva con cada informe. Son ya 29 las víctimas mortales. Esta tarde se confirmó el primer muerto en Quito. La persona fallecida es una persona de sexo masculino, de 48 años. Estaba aquí en la ciudad de Quito internada en unidad de cuidados intensivos. El número total de casos positivos confirmados incrementó entre la mañana y la tarde en 38. Es decir, tenemos 1.211 casos. Y la cifra podría subir, considerando que los casos sospechosos son 1.692. El número de casos recuperados se mantiene en 3. Además, desde el inicio de la crisis, se han tomado 4.290 pruebas y se han descartado 1.387 casos. Debido a que la última persona fallecida estaba hospitalizada en Quito, disminuyó en 1 el número de hospitalizados con pronóstico reservado. Ahora son 64. Mientras que del total de contagiados, 1.028 están estables en aislamiento domiciliario y 87 hospitalizados estables. 26 de los 38 casos que incrementaron en el país están en la provincia del Guayas, que subió a 885 contagios. La mayoría están en Guayaquil y solo San Borondón tiene 104 casos, apenas 4 menos que la provincia de Pichincha, que sigue con 108 casos. En Los Ríos están 40 casos, en Manabí 38. La provincia de La Suay tiene 31 casos, El Oro 17, Cañar 12 casos. Las provincias de Chimborazo y Bolívar tienen 11 casos cada una. Loja presenta 8 casos, al igual que Imbabura. Santo Domingo de los Áchilas tiene 7 casos junto con Morona Santiago. Sucumbíos y Santa Elena presentan 6. Esmeraldas y Galápagos tienen 4 casos cada provincia. Tungurahua subió a 3 casos y Cotopaxi se mantiene en 2, al igual que Carchi. Solo 3 provincias no tienen casos: Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. Este es un momento delicado. Se decía que en el caso de la provincia del Guayas y también ya en Pichincha el virus es comunitario, por tanto estas medidas que hemos tomado en estas últimas horas son fundamentales precisamente para que podamos seguir insistiendo en la necesidad de cumplirlas. Frenar la pandemia depende de la responsabilidad y disciplina de todos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En Guayaquil, militares, agentes de la policía y de tránsito salieron a las calles tras iniciar el toque de queda a las 2 de la tarde de ayer. Esto para vigilar el cumplimiento de las medidas en varios puntos críticos de la ciudad. Varias personas fueron multadas por infringir la ley.
Eran las 2:30 de la tarde, es decir, ya nadie podía estar en las calles. Solo policías, agentes de tránsito y militares recorriendo sectores, poniendo en práctica los estrictos controles. Esto ocurrió en la entrada de la 8 en la avenida Casuarina. Miembros del Ejército Nacional encontraron a ciudadanos que decían estar esperando transporte urbano cuando este ya había dejado de circular. Les ordenaron ponerse de espaldas, los requisaron, les pidieron la cédula para verificar su identidad y sobre la multa de $100 que por irrespetar el toque de queda tendrán, les informaron. Personas que todavía no respetan las disposiciones, como pudimos ver en este momento con este personal, grupos pequeños, entonces estamos enviando inmediatamente a la casa. De hecho, salieron corriendo, en tanto que los militares acto seguido ante otro grupo de sujetos intervinieron. Y es que este populoso sector ha sido precisamente uno de los 18 puntos críticos señalados por la Policía Nacional en la ciudad, debido al incumplimiento de las restricciones de movilidad que desde el primer día se dan. Existen muchos comerciales, mercados informales que están apostados en las veredas, mucha concentración de personal. Otro punto crítico está en Bastión Popular, pese a que corresponde a la parroquia Tarqui, en la que vivían al menos 4 de las víctimas mortales que ha dejado el COVID-19 en Ecuador. Aquí también ha faltado voluntad para las medidas ajustarse, pero una vez que Guayaquil pasó a ser parte de la denominada zona de seguridad nacional y el control lo tomaron los militares, parece que los desobedientes de su casa decidieron quedarse. En uno de los patrullajes de la tarde de este miércoles, junto a miembros de la Armada y la TM, pudimos constatar que quedan muy pocos en la calle. Todo el personal civil está colaborando normalmente. Solo se encuentra personal que se moviliza del trabajo a sus casas. Por eso, en al menos 20 puntos más en arterias principales de la ciudad se hace también el control vehicular, como en la avenida 25 de Julio, La Portete, la Plaza Añín y Las Américas. Este es el personal que está en la avenida Perimetral, vía de alto flujo a la altura de la Isla Trinitaria, otra zona conflictiva más. Aquí se detiene la marcha de los automotores y se les solicita. Tiene que tener el salvoconducto y verificando con la cédula de que tiene el permiso para poder circular, en este caso en el horario de toque de queda. Sin aceptar excusas, amenazas o molestias. Tengo el salvoconducto en mi carro, pero lo tengo en mi teléfono y no he podido imprimirlo. No respeta el decreto, la orden presidencial, no respeta la salud de ellos ni la de nosotros. Los puntos de control vehicular están también en Pascuales, en la vía San Borondón, el puente, el peaje Durán Boliche y el de Durán Tambo. En este último, incluso personal del Cuerpo de Bomberos aprovecha para tomarle la temperatura a los conductores y pasajeros, todo con el afán de velar por la salud de la comunidad. Isa María Heredia, 24 horas. Y también los guayaquileños se fueron preparando desde antes de las 2 de la tarde para terminar de comprar alimentos y medicinas. Incluso el sistema de transporte público Metrovía cerró sus operaciones 1 hora y media antes del toque de queda. Todos lo sabían en Guayaquil. Quienes viven en esta ciudad tienen 2 horas menos para salir de casa a hacer cosas esenciales. Y aprovecharon hasta los últimos minutos. Hacer compras esta vez tomó un poco más de tiempo que antes, pues como en días pasados tuvieron que esperar su turno, haciendo una columna y dejando un espacio prudente entre unos y otros. Hasta el mediodía. Sí, pues están dejando pasar. Okay. ¿Usted compra para alguna semana? Para esta semana. Y como si nos fuéramos acostumbrando a lo distinto, ya no hay la ansiedad de comprar de más por temor a futuros desabastecimientos. Graciela, luego de hacer sus compras, reflexiona sobre eso. Haciendo lo indispensable porque tampoco puedo dejar desabastecido, comprar como loca, ¿no? No, ¿verdad? Sino que ando comprando hasta que lo me dura y luego nuevamente volver a comprar. ¿Estaba abastecido sin ningún problema? Sí, todo muy bien, gracias a Dios. También fue momento para abastecer de combustible a los vehículos que tenían permitido circular. Sí, correcto. Y estamos a punto de lo que es el toque de queda, ¿verdad? ¿Cómo así ha salido usted? Bueno, comprar medicinas. Incluso los vendedores informales en Guayaquil, los pocos que aún están en los semáforos vendiendo en su mayoría limones, estaban conscientes de que debían regresar a casa antes de las 2. Ahorita salen hasta la 1. Hasta la 1. ¿Y de ahí? A la casa. En la ciudad no se esperó a que sean las 2 de la tarde para comenzar a cerrar los negocios. Las puertas para nuevos compradores en los supermercados se cerraron a las 12:40 de la mañana, más de 1 hora antes del inicio del toque de queda. Algo similar ocurrió en las estaciones de la Metrovía. De a poco el parqueadero de este supermercado, que antes vimos lleno de vehículos, quedó vacío, solo con las furgonetas para los trabajadores del lugar. El reloj marcó las 2 en punto de la tarde y Guayaquil comenzó a cambiar. Esta vez fueron pocos los que no calcularon bien el tiempo y aún continúan en la calle.
Él es Manuel, nos hace notar con señas que es una persona con discapacidad. Nos explica que trabaja en Durán y que no logró llegar a tiempo a su casa. Ahora no encuentra bus y debe caminar. Mientras Luis, evidentemente con prisa, también intenta llegar a casa. Pasará al lado de uno de los controles militares. ¿Se le hizo un poquito tarde? Sí, ajá. Las calles del norte de Guayaquil se veían así luego de las 2 de la tarde. Y en el centro, como comienza a ser costumbre en medio del toque de queda, el ruido que generamos los humanos desaparece y comienzan otros. Dayana Monroy, 24 horas. Policías y militares recorrieron varias calles de la capital para verificar que se cumpla con el toque de queda que desde ayer rige a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En la capital, la medida se cumplió casi en su totalidad. El reloj marcó las 2 de la tarde y la policía y los militares iniciaron los recorridos por las calles capitalinas. Su objetivo, que nadie esté fuera de casa. Desde este miércoles empezó a regir un nuevo horario de toque de queda que va desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Y si bien las calles lucían así, desiertas, no faltaron quienes dijeron no conocer la nueva disposición. ¿A qué hora es? A las 2 empieza, no lo tenía claro todavía. Ah, a las 2. Mañana también es a las 2. Ah, ya, bueno. Sí, perdona, en lo que ahí está la tienda, comprar la pancito y agua te salía nada más. Pero también estaban aquellos que aunque quisieran acatar, no podían hacerlo. Ese es el caso de Emily, pues su hogar está en la calle. ¿Dónde vives? En el puente. ¿Con quién nomás vives? Vivo con mi hermana, con mi hermano y con mis tíos. Cuando vienen así las autoridades a hacer estos operativos, ¿qué les han dicho cuando ya es el toque de queda? No nos han dicho nada porque saben que vivimos ahí. En tanto, los pocos vehículos que continuaban circulando pertenecían a personas con salvoconductos. Los vehículos que fueron registrados el día de hoy pertenecían exclusivamente a lo que son los médicos, los que se trasladaban a trabajar o salían del trabajo también a descansar. Y también teníamos como exclusivamente los guardias de seguridad que se estaban trasladando a sus lugares de trabajo. La sanción para quien incumpla el toque de queda por primera vez es de $100. En segunda ocasión es de un salario básico, es decir, $400. Y la tercera vez, el infractor podrá pasar de 1 a 3 años en prisión. Según las autoridades, en la capital existe buena recepción de la ciudadanía. Pues efectivamente tenemos buenos resultados. Este es el momento de quedarse en casa y acatar las disposiciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Hace pocos minutos, en nuestro espacio de entrevistas, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, señaló que se analizan mecanismos más efectivos para cobrar las multas a quienes infrinjan las disposiciones de las autoridades durante la emergencia sanitaria. Además, afirmó que los municipios deben contar con el aval del COE nacional para tomar medidas en las diferentes ciudades del país. Por esta razón, el Ministerio de Gobierno, con mucho acierto, está determinando la forma de cómo pasar a las multas. Y estas multas serán más efectivas, inmediatas y concretas para que se perciba que su incumplimiento está yendo en contra de la normatividad existente. Pero tenemos que considerar que la conciencia social, que el cambio comportamental no es fácil, particularmente en Shushufindi, porque se encuentran 5 barcazas que no les permiten el paso, y eso significaría obstaculizar la producción petrolera a nivel nacional. Esa es una afectación de la economía a nivel nacional. Por eso el COE integra las medidas no solamente de salud, que son las imprescindibles, las medidas de control, pero también la preservación de la economía, de la producción, de que con las regulaciones del trabajo se siga estableciendo actividades de producción. El país no puede paralizarse. 7 de la mañana a 50 minutos. Ayer por la mañana existió gran movimiento pese a las restricciones de circulación por la emergencia sanitaria. Hubo largas filas en los supermercados debido a que el toque de queda inició a partir de las 2 de la tarde. Parecía un día normal. Decenas de vehículos transitaban por toda la ciudad, pese a las restricciones y recomendaciones de las autoridades. Personas siguen circulando. Lamentablemente no creo que comprenden la magnitud de esta pandemia. Este fue el panorama en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de La Mascota en el sur, y también en los exteriores del mercado mayorista. Ciudadanos aprovecharon las primeras horas del día para realizar sus compras, antes de que inicie el toque de queda a las 14 horas. Ya no tenemos que comer.
Tenemos 65 años, ya no hay quien nos ayude, nos diga toma un vaso de agua. La afluencia de clientes además fue notoria en los supermercados, donde se registraron largas filas, pero eso sí, la ciudadanía acató las medidas, como usar guantes y mascarilla, mantener una distancia de 1 metro e ir una persona por familia. La verdad, la gente está colaborando, la gente está respondiendo. Yo espero que esto continúe durante los próximos semanas, meses que dure esto. En un supermercado ubicado en Santa Clara, en el centro norte de Quito, sus trabajadores realizaban las compras de adultos mayores que acudían al sitio para así evitar contagios. Aquí me está ayudando porque necesitamos, pues desgraciadamente no hay cómo más hacer, no hay que salir un ratito siquiera. Recuerde que los centros comerciales mantienen sus puertas cerradas, solo se permite el ingreso a farmacias y supermercados, que por el toque de queda atienden hasta mediodía. Fernanda Ceballos, 24 horas. 7 de la mañana con 52 minutos. Actualmente la situación del país con la propagación del COVID-19 se encuentra desbordada. Así lo anunció el médico especialista en cuidados intensivos Marcelo Castillo, quien asegura que la cifra actual de contagiados no sería la anunciada por el COE debido a la falta de pruebas para identificar esta enfermedad y a los diferentes síntomas que presenta este virus. En este momento ya estamos sin capacidad de camas en muchas clínicas privadas de la ciudad y creería yo, de acuerdo a las informaciones que estoy recibiendo de mis colegas, que en muchas casas asistenciales públicas también nos están faltando recursos para atender a los pacientes, no tanto de insumos, sino de espacio físico. Son mucho más de 1.200 casos. 1.200 son los casos que podemos contabilizar hasta ahora. Pero hay casos que muchas veces los pacientes pueden llegar a fallecer antes de inclusive poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más camas, necesitamos más respiradores. No tenemos físicamente espacio para meter más pacientes. Hay mucha gente que a lo mejor no reporta por miedo al aislamiento, por miedo a la cuarentena. También hay mucha gente que piensa que porque no tiene tos, no tiene coronavirus. Es importante que la población sepa que no es indispensable tener tos o síntomas respiratorios para tener el coronavirus. Muchas veces puede ser un leve malestar, puede ser una fiebre o inclusive hay personas que se presentan solo con diarrea. Y también varios cuellos de botella en la toma de muestras y en la entrega de resultados de los exámenes para detectar el COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud plantea varias salidas mientras se suman voces a favor de las pruebas rápidas como un primer filtro de detección. Quienes en Guayas desean confirmar si tienen coronavirus o no están divididos en dos grupos. Por un lado, los que han llamado al 171 y esperan en sus casas a que personal del Ministerio de Salud Pública acuda a tomar muestras. Es el caso de Luxiola. 8 días con síntomas y 6 desde que pidió que le realicen el examen. Recibí una llamada en la medianoche del sábado diciéndome que iban a llegar, que iban a venir a mi hogar entre el domingo y el lunes, pero eso no ocurrió nunca. Para mí hacerme la prueba es muy importante cualquiera de los dos resultados que arroje, porque si es negativo yo puedo hacerme cargo de mis hijas, quienes yo no he visto desde hace más de una semana. Desde el Ministerio de Salud Pública se argumenta que sí hay reactivos. Es más, que cuentan con 3.000 kits y esperan otros 5.000 donados por la Organización Mundial de la Salud, pero que la alta demanda los ha obligado a poner en lista de espera a varias personas y a priorizar a quienes tienen síntomas severos. Otros grupos están quienes han decidido no esperar. Y a diario forman filas como esta en los exteriores de Interlab, laboratorio autorizado en Guayaquil. Tras por lo menos 2 horas de espera, la muestra se toma y se envía a Quito vía terrestre. El resultado es recibido en no menos de 5 días. El Ministerio de Salud Pública tiene sus propios problemas. El INSPI es el único centro autorizado. Tiene secuenciadores en Quito, Cuenca y Guayaquil. En el puerto principal, epicentro de los contagios, se pueden procesar 400 pruebas por día, no más. Pero vendrán refuerzos. Esta cartera de Estado espera el arribo de un secuenciador donado por Roche, avaluado en $2 millones, con capacidad para procesar 1.400 muestras diarias. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES también se prepara. Según informaron funcionarios a este noticiero, en no menos de 7 días tendrán su propio secuenciador. Todo esto mientras continúa el proceso de regularización de laboratorios en el país y la gestión de convenios con instituciones y universidades. Otra de las apuestas del Ministerio de Salud Pública son las pruebas rápidas. El epidemiólogo Rodrigo Enríquez cree que estas podrían ayudar como un primer filtro de control, tomando en cuenta una advertencia.
La precaución que hay que tener es que estas pruebas rápidas, cuando dan un resultado negativo, a veces ese resultado puede ser falso y generar una falsa sensación de seguridad de que la gente no está enferma. Por lo tanto, habrá que tener precauciones con la implementación de pruebas rápidas, pero es una opción en el manejo de esta epidemia en el caso de Ecuador. El gobierno central ha ordenado la compra de 100.000 pruebas rápidas. A la idea también se sumó el municipio de Quito. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En Madrid, con el número de infectados por coronavirus que bordea los 15.000 casos confirmados, viven cientos de ecuatorianos que se han visto obligados a alterar totalmente su rutina. Algunos son estudiantes que libran su día a día en medio de la soledad. Vamos a ver. Es la imagen que se repite en decenas de barrios en Madrid. Zona de residencia de estudiantes, algunos extranjeros, pero donde hoy apenas corre el viento y una interminable espera para quienes fueron a estudiar. Y ahora solo cuentan las horas para, ojalá, el fin del estado de alarma. Ya después de tanto tiempo ya empiezas a sentir ese tipo de consecuencias del aislamiento. Nada, esperemos salir de esta pronto. Francisco Cañizares, de 21 años, lleva 6 meses en España. Estudia ingeniería aeroespacial, pero desde hace 15 días permanece en su vivienda sin salir. Comparte vivienda con Diego Calueiro, un estudiante español a quien le preocupa cada vez más lo que se viene. Estamos viendo en Italia y estamos viendo aquí también que hay población joven que se encuentra entubada. Y que llevan más de 15 días entubados y no tienen un buen pronóstico. Ambos viven en Villa Viciosa de Odón, un barrio ubicado a unos 40 minutos de Madrid y cerca de la Universidad Europea de Madrid, lugar de sus estudios. El confinamiento es la única opción para cuidar su salud y por ello su vida transcurre entre unos pocos metros cuadrados. Nos vamos 15 días en los que aquí en casa el encierro lo estamos manteniendo prácticamente a base de socializar entre nosotros. Afuera de casa tienen un tacho de basura para depositar las mascarillas y guantes que usan en los pocos minutos que salen por ver algún producto que falte. En el caso de necesitarlo, tenemos medidas de higiene y tal, fuera de casa, desinfección. No obstante, el número de contagiados en Madrid se descontroló en las últimas semanas, siendo la comunidad con mayor ascenso en un país que se acerca a los 50.000 casos positivos de COVID-19. Los estudiantes españoles y extranjeros solo piden transparencia en las cifras y piden que se tome en serio el problema que amenaza aún más a sus mayores. Las residencias de mayores no tienen recursos, no tienen ningún tipo de recurso de protección, el personal que trabaja allí. Estas residencias se han convertido en focos de contagio en Madrid. Hay una tasa de mortalidad muy elevada. Las cosas no se vienen fáciles y esto supone un doble esfuerzo para estos estudiantes, fuera de su país y lejos de sus casas. Solo aspiran a que la crisis se supere. Mi plan no está volver, yo lo que quiero es que esto termine. Y al final, saben que todo pasará. Lo que nadie sabe es cuánto más va a durar. Fausto Yepes, 24 horas. 8 de la mañana, 4 minutos. El gobierno de Estados Unidos contrató 8 vuelos humanitarios hoy y mañana para que los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el Ecuador y que quieran regresar a casa puedan hacerlo. Los vuelos partirán desde Quito y Guayaquil. Los costos de los boletos serán comparables a los vuelos económicos de tarifa completa que se habrían comprado inmediatamente antes de la pandemia del COVID-19. Ahora les contamos que productos como el verde, el tomate y la cebolla registran un incremento en sus precios en los mercados de Quito. Los comerciantes creen que se debe a la difícil situación por la que atraviesan los intermediarios para trasladar los alimentos. En los últimos días, a partir de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los precios de algunos productos registran aumento. Cebolla larga valía antes 50, 60 centavos, nos dábamos a 60, 80 $1. Ahora vale $1 el atado. En el verde, antes costaba $12, ahora está costando $15 la cabeza. En el mercado de Iñaquito, donde se abastecen los habitantes del norte de la capital, algunas caseritas dicen que los precios se han variado en algunos productos como el tomate, la cebolla y legumbres. Ahorita está $30 el quintal. ¿Y antes? Antes estaba solo a 18, según depende la feria, pero ahorita sí está $30. ¿Y el tomate? El tomate estamos trayendo las cajas, los cartones de pequeños, estamos trayendo a $8.
Aunque el incremento no es en un 100%, sí preocupa al sector agrícola. El productor está abasteciendo lo que más puede en este momento, son los intermediarios los que están en este momento haciendo su agosto. El gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, Juan Pablo Grijalva, asegura que la actividad en el campo no se ha paralizado, por lo que no hay justificativo para el aumento de precios. No tenemos la situación de otros países, que es el no tener productos de la canasta básica, como por ejemplo la leche. Acá, gracias a Dios, gracias a los productores, tenemos eso y los productores están comprometidos a seguir abasteciendo al país. No es el productor el que está vendiendo a precios más altos sus productos. Por su parte, la Intendencia de Policía de Pichincha anuncia serios controles en mercados, supermercados y tiendas para evitar la especulación. Hay que recordarle a la ciudadanía que la especulación de precios tiene una sanción establecida en el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 321 es una contravención cuya sanción oscila entre los 15 o 30 días de prisión. El sector productor de leche y toda la cadena láctea también aseguró que está trabajando normalmente con todas las medidas de seguridad para abastecer con este alimento que mantiene también su precio. Helen Quiñones, 24 horas. Amigos, ahora les contamos que se realizan operativos de control en el mercado de Alangasí, ubicado al suroriente de Quito, para verificar que se cumplan las medidas higiénicas ante la emergencia por coronavirus. En el lugar está nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos todos los detalles. Hola Fer, buen día, adelante. Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos en el mercado de Alangasí, donde se realizan operativos, como ustedes ya lo decían, para verificar que se cumplan las medidas dispuestas por las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, en este, que es un mercado local, se han cerrado 2 ingresos y solo se permite por 1, pero además la ciudadanía que llegue a este sitio debe utilizar guantes y mascarilla. Estamos aquí con el teniente político de esta zona para que nos cuente qué más se está haciendo. Muy buenos días con toda la teleaudiencia. Yo soy Mario Chuquimarca, teniente político de la parroquia. Estamos resguardando la integridad sanitaria, tanto de usuarios como de los vendedores, con todas las medidas que nos provienen del gobierno local, del gobierno nacional, en este caso del COE también, que están siempre rigiendo estas medidas. ¿De qué hora a qué hora está funcionando este mercado? El mercado está abierto desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, para que justamente tengan el espacio de tiempo para guardar la medida de la restricción. Mientras tanto, ¿cuáles son las sugerencias y disposiciones para los comerciantes? Que por favor mantengan el orden, que tengan sus guantes y sus mascarillas, y sobre todo la disposición de que no haya ningún tipo de especulación, que todas las medidas de transporte están aseguradas, los comestibles están asegurados, no tienen por qué subir los precios. Perfecto, muchas gracias. Como vemos, este es un mercado local, como ya lo comentábamos, pero también por este lado estamos con la comisaria de la zona de Los Chillos, donde hay 4 mercados, y es lo que están haciendo ustedes, un pequeño recorrido, porque ya han recibido denuncias de la ciudadanía sobre especulaciones en el precio. Sí, justamente en un trabajo conjunto de la Intendencia de Pichincha y la Policía Nacional, hacemos permanentemente en recorridos de inspecciones, operativos de control, para evitar precisamente que se dé el tema de la especulación en los mercados. Hemos realizado aproximadamente unas 3 clausuras de personas que han incumplido estas normas. Y básicamente en este momento de emergencia lo que hemos procurado es socializar a la comunidad de que sean disciplinados con todas las recomendaciones de la limpieza, de la sanidad, del respeto del espacio, del uso de guantes, mascarillas, y para poder sobrellevar esta situación y salir adelante. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos Marisabel, Helen, amigos televidentes, cuál es la situación aquí en la zona del Valle de los Chillos, exactamente en el distrito del Valle de los Chillos. Se realizan constantes operativos ante las denuncias de la ciudadanía por especulación de precios. Les recordamos que no existe desabastecimiento de productos, así que no puede haber sobreprecio. Regresamos con ustedes con más información. Muy buenos días. Gracias, Fer, por esta importante información. Continuamos con más.
Hasta el momento, respecto al coronavirus, se conoce o hemos escuchado que entre los síntomas para identificar esta enfermedad están la tos seca, la dificultad para respirar y una fiebre muy alta. Sin embargo, y aquí presten mucha atención, porque un síntoma adicional podría ser un indicio temprano de la enfermedad. Según médicos otorrinos de Estados Unidos, de Francia, Alemania y otros países, este virus también podría generar la pérdida de olfato, así como lo escuchan. Para emplear este tema vamos a establecer un contacto en este momento con el doctor José Letor, otorrino-laringólogo. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por este contacto vía internet. Coméntenos cómo los especialistas llegaron a esta conclusión. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablarles de este nuevo síntoma que se han dado cuenta que están teniendo los pacientes. Es como en todo en esta pandemia. Empezaron con casos anecdóticos, es decir, había pacientes que se dieron cuenta que durante la enfermedad o después de la enfermedad, o algunos inclusive antes de desarrollar los síntomas, presentaban también ciertas alteraciones del olfato. Estos pacientes probablemente fueron más pacientes, pero debido a que estaban en condiciones críticas, nunca se supo de este síntoma. Es así como especialistas de todo el mundo poco a poco fueron recabando nuevos casos y se incluyó este síntoma dentro de los síntomas que tienen los pacientes con COVID-19. Hasta el momento usted, por ejemplo, en su consulta ha podido atender a pacientes con esta sintomatología y que posteriormente se haya comprobado que tienen coronavirus. A ver, esto es nuevo, esto es de una semana más o menos que se empezó a hablar de estas alteraciones del olfato y es cuando hemos estado nosotros recluidos en el hogar. Sin embargo, gracias a teleconsultas hemos tenido ya 2 pacientes que muy probablemente tienen coronavirus y que uno de sus síntomas fue la pérdida del olfato. Ahora, ¿cómo es que justamente lo que usted hacía referencia, al momento de perder el olfato, también hay la posibilidad de, por ejemplo, perder el gusto? Sí, es como cuando ustedes todos han vivido esto. Uno tiene un resfrío, tiene una gran congestión en la nariz, disminuye el olfato y al mismo tiempo disminuye el gusto. Esto es lo que llamamos nosotros hiposmia cuando disminuye el olfato, anosmia cuando no tenemos olfato y disgeusia cuando se altera el gusto. Es parte de este mismo síntoma, la alteración del gusto. Pero ¿todos los pacientes pueden presentar esta sintomatología, doctor, o son casos excepcionales? ¿De qué depende? No sabemos, es difícil saber porque obviamente los primeros casos, la mayoría de reportes vienen de China, ahora de Italia. Y claro, el paciente que tiene esta enfermedad muchas veces está tan grave que esto pasa a un segundo plano. Son pacientes hospitalizados, son pacientes que el olfato no es un problema, pero que al salir de su estado grave se dan cuenta que no tienen olfato. O hay otros pacientes, un grupo de pacientes menos grave, que tienen más síntomas de tipo respiratorio, sí tienen un poquito de congestión, pierden el olfato, pero también puede ser el primer signo del coronavirus. Pero esto principalmente se da la pérdida del olfato por congestión, porque de lo que teníamos entendido, el coronavirus no genera congestión nasal como otras afecciones respiratorias. Así es, así es. A ver, el olfato, el centro del olfato, se encuentra en la nariz, se encuentra en la parte alta de la nariz, que es la membrana olfatoria, es una zona donde llega el olfato y este es captado en esta zona y transmitido al cerebro donde realizamos los distintos olores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una obstrucción nasal, el olor del ambiente no llega a esta zona, por lo tanto disminuye el olfato. Pero puede pasar también que el olor llega a esta zona, pero por acción del virus, esta zona, estas células olfatorias se destruyen y no son capaces de transmitir el olfato. Eso vemos con otros virus también. De vez en cuando tenemos pacientes que han tenido un resfrío común y que pierden el olfato. Eso sucede y sucedía antes. En este caso, como lo que usted bien ha dicho, el problema no es la obstrucción nasal, es un daño a nivel de la zona olfatoria por efecto directo del virus. Ahora, ¿se esperaría que esta afección sea permanente o una vez que pase la enfermedad se podría volver a recuperar estos sentidos?
Es difícil, como en todo en el COVID-19, no sabemos qué va a pasar a largo plazo, no sabemos en realidad cuáles son las secuelas, sobre todo de esto. Sabemos que secuelas pulmonares pueden ser una fibrosis pulmonar que genere el uso de oxígeno, pero en el olfato todavía no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, igual, como lo decía antes, reportes anecdóticos nos hablan de una recuperación del olfato en las 2 semanas siguientes a la recuperación de la enfermedad. ¿Cuál sería entonces la recomendación para las personas que tienen esta sintomatología, doctor? Yo pienso que no es para alarmarse todos los que tienen esto. Sin embargo, si alguien tiene un problema de olfato sin estar resfriado, sin estar en una crisis de alergia, y aparte de eso tiene alguno de los síntomas clásicos que usted nos ha nombrado, tos seca, problemas respiratorios, probablemente sí valga la pena que sea valorado para ver si se trata del COVID-19. Probablemente no es urgente que sea. Su situación general es buena, pero consultar, como le decía, a través de telemedicina con algún especialista le puede ayudar a decir cuál es la causa de su pérdida de olfato, o a decirle probablemente usted es candidato a hacerse una prueba para ver si tiene el COVID-19. Bueno, y a propósito de lo que menciona, doctor, esto de la telemedicina, hace un rato también nos comentaba sobre la teleconsulta, que entiendo usted es uno de los doctores que la está aplicando en algunos pacientes. ¿En qué consiste? A ver, yo pienso que ahora es una alternativa tanto para el paciente y para el médico, para los dos no tener un contagio. La telemedicina se puede aplicar en bastantes casos, hablo de mi especialidad. Hay muchos pacientes que la clínica, la anamnesis, es decir, un buen interrogatorio, nos ayuda a tener un diagnóstico cercano del problema del paciente y nos va a permitir darle un tratamiento adecuado. Sin embargo, habrá pacientes que necesiten una consulta física en casos en que sea emergente y probablemente tengamos que intervenir. Pero en la mayoría de casos, una consulta por telemedicina en la cual nosotros podemos hacer una buena entrevista, podemos llegar en muchos casos a dar un diagnóstico, a darle un tratamiento. Probablemente sea temporal hasta que pase esto, pero podríamos aliviar muchos de los síntomas de nuestros pacientes. O sea, sería recomendable tal vez para pacientes que tengan alguna sintomatología leve, pero siempre y cuando se presente una sintomatología mayor, se recomienda acudir al especialista. Lo que yo recomiendo como otorrinolaringólogo es que toda consulta, antes de que sea vista físicamente con el otorrinolaringólogo, se haga esta teleconsulta para evitar contactos innecesarios. Yo no pienso que de entrada, a menos que sea una emergencia muy aguda, necesite una consulta física. Muchas gracias, doctor, por ponernos al tanto. Ahora, de lo que Sí, dígame. Y esto doctor. Esto de la telemedicina ya es una recomendación de la OMS, del Ministerio de Salud Pública y de muchas sociedades que están dando cierta importancia a la teleconsulta para un poquito desalojar a los hospitales y tratar de en muchos casos ayudarles nosotros con esta coronafobia que se está dando. Muchas gracias, doctor. Importante su aporte para que otros médicos especialistas también tomen en cuenta esta alternativa de atención a los pacientes. Y también muchas gracias por ponernos al tanto de los avances que se van dando conforme pasan los días sobre la pandemia del COVID-19. Nos vamos informando en 24 horas. A pesar de la emergencia que se está viviendo en el país, el servicio de recolección de basura se mantiene en la ciudad de Quito. Nuestra compañera Angie Torres se trasladó hasta el sector del Comité del Pueblo, esto es al norte de la capital, para contarnos cómo se realiza este servicio. Angie, buen día, adelante. Gracias, compañeras en estudio, muy buenos días. Así es como ustedes lo mencionan, el servicio de recolección de basura por parte de Maceo se mantendrá durante estos días. Nosotros nos hemos trasladado aquí al sector del Comité del Pueblo, donde hay una cuadrilla justamente de Maceo que se encuentra realizando la recolección de basura. Tenemos aquí los camiones justamente con el personal que se encuentran haciendo la recolección. Y esta mañana nos encontramos con Yolanda Gaete. Ella es gerente general
municipal de Maceo para que nos amplíe un poco los detalles. Cuéntenos, la preocupación de la ciudadanía sobre todo es el tema de los horarios de recolección. ¿Cómo se está manejando en este tiempo? En lo posible se está manteniendo los horarios, la frecuencia se cumple con normalidad. Toda vez que, como usted conoce, la necesidad de mantener limpia la ciudad es una prioridad mucho más en estas condiciones de emergencia que vive Quito o que vive el país. Los horarios, como le digo, se mantienen en lo posible. Tenemos algunos retrasos provocados principalmente por la gran cantidad de basura que está generando Quito. Parece mentira, pero en este momento, cuando uno pensaría que la gente va a producir menos debido a la disminución de la actividad comercial, industrial, es cuando más estamos produciendo. La semana pasada tuvimos en promedio un 30% más de incremento y un pico de casi 2.900 toneladas frente a las 2.100 que normalmente se producen al día. Eso significa una cantidad altísima de recursos. Por eso es que mientras más cantidad de basura, la actividad se ralentiza, entonces, y se van teniendo retrasos a medida que avanza la jornada. Por eso es que pedimos a la población disminuyan los residuos. ¿Y sacar la basura a qué hora? Sacar la basura a tiempo. Estamos en casa, no salimos. Por favor, estemos pendientes del paso del recolector para evitar precisamente este tipo de problemas. Perros en la calle desperdigando. Tenemos hasta mobiliario. Más adelante vi unas escaleras de madera dispuestas en el parterre central para que los carros de Maceo se la lleven. Podemos no. La gente debe guardar esos residuos voluminosos, debe separar y guardarlos hasta que termine la crisis. Gerente, queremos preguntarle, por favor, si avanzamos un poquito hacia acá, queremos preguntarle, hay algunos servicios, sin embargo, que se han suspendido, como la recolección de tereques, por ejemplo. Así, hemos suspendido lo que son domingos de tereques, hemos suspendido actividades como son el control, el tema de sanción, conjuntamente con la MC, hemos suspendido las mingas, lo que son limpiezas al borde de quebradas, que hemos suspendido parcialmente el barrido o simplemente tomado otras acciones, dado que la ciudad, por lo menos en ciertas zonas, está limpia y ya no necesitamos al personal todos los días en los horarios habituales. Lo que estamos haciendo es, en cambio, intensificando otras actividades, como por ejemplo las baterías sanitarias. Este rato tenemos una presión grande por requerimiento de los centros hospitalarios, entonces vamos a tener que atender necesariamente esas actividades. Perfecto. Gerente, una última pregunta. Veíamos también que el personal está cumpliendo con las medidas de seguridad, ellos están usando mascarilla. ¿Cómo funciona? ¿Cada cuánto tiempo se les está cambiando las mascarillas y los guantes? Bueno, felizmente ya conseguimos un contrato, un proveedor que nos garantiza las mascarillas suficientes para hacer un recambio diario en este periodo de crisis, de emergencia. Tenemos una dotación importantísima, más la que normalmente se tiene para todo el año. Tenemos guantes, tenemos mascarillas, tenemos geles, alcohol. Hemos adoptado todas las medidas al interior de la empresa, la sanitización de los vehículos 2 veces al día, sanitización de todas las estaciones nuestras, a fin de evitar problemas con la salud de los trabajadores. Muchísimas gracias, gerente. Así es entonces, amigos televidentes, como decíamos, el servicio de recolección de basura se mantiene en la ciudad de Quito. Es importante estar pendiente del horario en el que va a pasar el camión recolector para que usted pueda sacar su basura y no se quede rezagada y no se vuelva un amontonamiento de basura, como hemos visto justamente previamente en este enlace. Por ahora es la información que se genera desde este lugar. Vamos a volver a estudios. Ustedes tienen más noticias. Muy buenos días. Gracias. 8 de la mañana con 57 minutos. Ya estamos de regreso para contarles que en Ambato se tiene previsto la entrega de kits de víveres. El MIES coordina la distribución de 7,000 raciones para Tungurahua y el resto de provincias. La ayuda va dirigida a familias vulnerables. De puerta en puerta se fueron entregando las raciones alimenticias a familias de bajos recursos por parte de la Zonal 3 del MIES. Este kit abastece para una familia de 4 a 5 personas. ¿Por cuántos días? Por 15 días está el abastecimiento de kits. Va destinado para los grupos vulnerables, para las personas de atención prioritaria. Amas de casa, como Elvia, que hace días dio a luz a su tercer hijo, recibieron la ayuda casi como un milagro. Muchísimas gracias por ayudarnos en unos momentos tan difíciles que estamos pasando, pero bueno, vamos a salir adelante. Yo soy empleado, pero
toda esa temporada no he trabajado, esta semana no he trabajado, esta que viene tampoco. Y esto nos cae muy bien. Muchas gracias. El estudio técnico determinará a quiénes va dirigida esta ayuda por la emergencia. Y son cerca de 7,000 raciones que van dirigidas a los 9 cantones de la provincia de Tungurahua y que se entregarán precisamente a personas que vivían del día a día en su economía, pero sobre todo que viven en zonas periféricas de los cantones y la ciudad. Previo a la entrega, una campaña de los agentes en alto parlante insistieron a los habitantes para que no salgan de casa. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. El tiempo es corto, tenemos que despedir, pero recuerde, quédese en casa. Quédese en casa, es necesario que pongamos un pare a esta propagación del coronavirus, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, y para ellos todos podemos colaborar. Quédese en casa.